Hola a todos y bienvenidos a este análisis detallado de la temporada 2 del live action de One Piece. Ahora que ya muchos han tenido la oportunidad de verla, es momento de adentrarnos en la historia y discutir los detalles de la primera aventura de los Sombrero de Paja en La Gran Línea. Este video tiene spoilers, pero solamente en lo referente a la trama de la temporada en sí. Es decir, son spoilers para quienes no han visto la temporada 2, pero no voy a mencionar datos adicionales del manga o del anime que no se hayan mencionado en el live action como tal. Estructuraré el análisis en orden de los episodios, así que empezaremos por el primero, que corresponde al arco de Lockdown. Sin embargo, comenzamos un poco antes de llegar ahí, pues tenemos una escena en donde 3 miembros de Baroque Works, Miss Valentine, Mr. Five y Miss Soul Sunday, llegan a la base de la marina de Shellstown en busca del cuerpo de Mr. Seven, a quien Zoro había matado la temporada anterior. Por cierto, en todo el video voy a estar usando los nombres de los personajes y lugares tal y como los conocemos los fans del manga y del anime en su idioma original, porque son los que yo he usado ya por más de 15 años y se me haría raro cambiar. Al final del día nos entendemos y es lo que importa. En fin, me gustó esta escena porque conecta algunas líneas de la temporada anterior con esta. Ya habíamos escuchado de Baroque Works y los que conocemos la historia sabíamos a dónde iba el asunto. Esto hace que se sienta todo unificado, que la aventura está conectada y tenga un rumbo. Además, para los que solo siguen la serie de Netflix, queda este sentimiento de que cada detalle cuenta, que es precisamente lo que Oda hace con su manga. Así que hilar la historia de esta manera es un guiño muy bueno a lo que hace que One Piece sea genial, su gran construcción de mundo. Me gustó mucho la escena en donde se decide ir a Lockdown. Particularmente, me gustó mucho esa decisión de poner énfasis a la amistad entre Usopp y Sanji, que en la historia original no es muy explorada como tal. Es clave poner este tipo de escenas para sentir que los Sombrero de Paja son una familia, están unidos y se apoyan en los momentos difíciles, pero también la pasan bien y son buenos amigos en escenarios más relajados. Y Nami diciendo, ¿creíste que nos saltaríamos Lockdown? Fue una referencia chistosa al hecho de que Lockdown es parte de la saga de East Blue, y algunos podrían haber pensado que la segunda temporada iría directo a la Gran Línea. Me alegra que no fuera así porque creo que sí valía la pena adaptar esta parte de la historia y vaya que valió la pena. Pero otra vez, antes de ir a la isla en sí, vemos un flashback. Y esto no lo vi venir para nada. Esta escena se nos muestra en el manga mucho tiempo después. No solo eso. El que Roger le diga a Garp que es el héroe de God Valley conecta con cierto evento importantísimo del pasado. Creo que si Oda hubiera tenido su historia planeada al 100%, claro que habría puesto ese tipo de pistas. Con el live action es posible lanzar presagios que si llegamos a adaptar todo quedarán geniales y serán más que simples guiños al canon. Aquí, Roger al igual que en el manga le confía a Garp el cuidado de su hijo. Las batallas en el pasado entre ambos los volvieron tan cercanos como si fueran amigos íntimos. Por lo que Roger está seguro que Garp cumplirá esta promesa impuesta por la fuerza, pues él es un buen hombre. ¿Quién será el hijo de Roger? La escena corta y vemos a Luffy en su barco llegando a la isla del principio y el fin. Así que esto nos lleva a la teoría de que Luffy es el hijo de Roger. Más adelante en la temporada tenemos escenas que precisamente vuelven a sugerir este vínculo. Y para quienes no conozcan la historia del manga y del anime, sepan que todos alguna vez formulamos esa teoría. Si será cierta o no, bueno, eso ya lo veremos luego. Uno de mis personajes favoritos de One Piece es Smoker, y quedé en extremo feliz con su desempeño. Este Smoker es perfecto y lo que le sigue. El parecido es increíble, pero no solo en estética, sino en sustancia. Smoker es rudo, poderoso, serio, se ve como todo un villano, pero no lo es. A diferencia de marines como Morgan o Nezumi, Smoker tiene un gran sentido de justicia. Atrapa a los piratas, pero no por sentirse poderoso, sino por hacer lo correcto. La escena que muestra muy bien eso es cuando a una niña se le cae su helado en el pantalón de Smoker. En vez de enojarse, le da unas monedas y le dice que tenga cuidado y que se compre un helado más grande. Y se lo dice con su mismo tono serio y mirada agresiva. Smoker siempre es rudo, pero es noble. Conservaron todo eso, le pusieron sus 2 puros, que podría parecer exagerado, pero eso es parte de la estética de él. Además, no escatimaron en efectos y detalles, pusieron su motocicleta que funciona gracias a su fruta del diablo de humo. Y como pequeña referencia nos muestran una escena en la que él llega desde el mar.
pues más tarde en el manga vimos precisamente que Smoker podía manejar su moto en mar abierto. Y además su fruta del diablo se ve increíble, es precisamente como debería verse y creo que es el primer gran efecto por computadora que podemos ver en esta temporada, y nos muestra que esta vez se ha subido la apuesta en este terreno conforme a la temporada anterior. Me encantó cuando Sanji lo patea y luego Luffy le tira un Gatling Gun y como Smoker ni se inmuta. Se nos muestra perfectamente que a estas alturas del juego, Smoker todavía es demasiado para los sombreros de paja, no se compara a los enemigos previos, ni a muchos enemigos futuros tampoco, y de no ser por la aparición de Dragon habrían sido capturados. Además le pusieron esta habilidad de obstruir la respiración con el humo, que no recuerdo haber visto antes, pero le da una peligrosidad todavía mayor. Ya que estamos en esta escena, el momento en el que Dragon llega me pareció genial. Captura perfectamente la esencia de esa interacción, aunque con un añadido sorpresa, porque en el canon hemos visto a Dragon asociado a fuertes vientos, pero hasta ahora jamás se había confirmado que Dragon fuera quien los genera. Muchos podrían decir que es obvio, pero en One Piece, hasta que no te confirmen algo al 100%, nada es obvio. ¿Será que el live action nos trajo la confirmación de algo que ni en el manga se nos ha dado? Probablemente. Otra escena de Lockdown que me fascinó es la de Zoro yendo a la tienda de espadas de Ippomatsu. Realmente no tengo tanto que decir más que alabarlo perfectamente que está hecha la escena, sacada del manga cuadro por cuadro. Previamente vimos a Zoro toparse con Tashigi y este encuentro fue otro que no esperaba tan bien hecho. Tashigi también es una actuación perfecta y denota tal cual como es el personaje. Inocente, torpe, amable, pero es hábil y poderosa con la espada cuando la situación lo amerita. Aunque tengo cierta objeción con Tashigi, pero no con el personaje ni con su actuación en lo absoluto, sino que creo que intentaron darle cierta línea argumental que quedó algo ridícula. Y esta comienza cuando Robin se encuentra con ella en un bar y la invita a unirse a Baroque Works, diciendo que en la marina están desperdiciando su potencial. Luego en el episodio 2, Tashigi tiene una plática con Koby en donde la invita a perseguir sus metas y no dejar que la opaquen. Esto lleva a que Tashigi confronte a Smoker y le diga que ella quiere ir también a la gran línea a perseguir a Zoro. Pero en ningún momento se vio que en la marina la subestimaran. En el manga y de hecho en el live action también, Smoker conoce el potencial de Tashigi y nunca la minimiza, más bien es ella la que en ocasiones es insegura. Netflix quiso introducir de forma extremadamente artificial esta idea de que Tashigi tenía que luchar por no ser opacada por su jefe y a mi gusto se ve fuera de lugar. Tashigi jamás estuvo opacada y Smoker rápidamente la acepta en la misión de ir tras los sombreros de paja. Creo que querían dar una especie de mensaje de empoderamiento contra el machismo o algo así, pero sí se sintió bastante de sobra y es bastante tonto realmente, como si ella estuviera reclamando por nada. Otro elemento sorpresa para los fans de antes fue la inclusión de Bartolomeo, este tipo de cabello verde que parece como un ladroncillo de bajo perfil. Son divertidas sus escenas, pero creo yo que para quien no sepa quién es Bartolomeo, queda un tanto extraño. ¿Quién es ese tipo y por qué se le dio tanto enfoque en el episodio 1 y no volvió a salir? No me quejo para nada de esto, pero sí me parece una adición que no llevó a nada. Y bueno, los que sabemos del anime y manga sí conocemos a dónde lleva. Quizá hay esperanzas de que live action continúe hasta ese punto. Sobre la secuencia de Baggy y Alvida no sé cómo sentirme. Por un lado, creo que Baggy fue uno de los personajes más carismáticos de la primera temporada y da gusto volver a verlo en el rol que tuvo precisamente en la historia original. Pero acá la escena fue un tanto extendida. Alvida logra darle un golpe con el mazo a Luffy que lo deja inconsciente por un rato, lo cual es incongruente con el mismo live action en donde en el capítulo 1 de toda la serie vimos que ese mazo era inútil contra el cuerpo de goma de Luffy. La escena estuvo rara y además siento que no se le dio a Alvida el enfoque debido, porque sí noquea a Luffy, pero el tema es que su rol era distinto en el material original. La actriz que le da vida a Alvida, Ilia Isorelis Paulino, bajó un montón de peso para ajustarse a su personaje, quien tras comer su fruta del diablo perdió toda la grasa extra. Esto hace que Alvida sea una mujer muy atractiva, que llama mucho la atención en Lockdown. Quizá para Netflix esto era en contra de sus políticas, pero para mí, el no resaltar esta característica cuando Ilia se tomó la responsabilidad y el compromiso de mejorar completamente su físico, en parte es como faltarle al respeto a su esfuerzo.
Aplaudo la actitud de ella y en general de todos los actores de este live action para darlo todo en su actuación, pero sí creo que Netflix tiró por la borda ese esfuerzo de traer a Alvida como debía ser. Igual no es como que esto arruine el episodio ni nada, Alvida no es un personaje central, pero bueno, se pudo haber hecho un mejor trabajo. Otra escena que no me convence del todo es el momento en el que Buggy está a punto de ejecutar a Luffy. La verdad creo que iba a quedar perfecta. Cuando Luffy dice, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, lo siento, voy a morir. Iñaki Godoy lo hace genial porque se disculpa y al final sonríe. En mi opinión, en ese momento debió haber caído el rayo. Pero luego lo extienden y se empieza a reír de más. Se siente bastante raro y no capta la esencia de lo que esa escena era en el material original. La idea es que ante la muerte, casi como un reflejo y de forma instantánea, Luffy, así como Roger y otros más, sonríen. No que les dé risa morir, es que cuando ya ven su final, lo enfrentan con una sonrisa, sin miedo, lamentaciones o arrepentimientos. Me parece que ya lo tenían todo para crear ese icónico momento, pero al extenderlo, le restaron potencia. Luego cuando cae el rayo y se destruye la plataforma queda excelente, salvo por un error argumental. Luffy tenía unas esposas de Kairoseki, mineral indestructible que emite la energía del mar y debilita a los usuarios de fruta. Después del relámpago, Luffy ya no tiene las esposas. La verdad, sin este error de continuidad, se tendría que haber abordado el tema de cómo se las iban a quitar, porque son indestructibles, tendrían que buscar la llave. Y creo que como no querían lidiar con eso, prefirieron hacer como que desaparecieron, o se rompieron con el rayo, o algo así. Pero por donde lo vean, eso queda como un error argumental, porque el Kairoseki es indestructible, aún las aleaciones con porcentajes bajos de él. Con todos y esos detalles, creo que el episodio 1 es muy bueno. Es sólido, cuenta la historia de una forma fluida y entretenida, nos permite ver interacciones significativas entre los sombreros de paja, conecta la temporada anterior con lo que vendrá en el futuro y nos da personajes genialmente realizados. Robin, Smoker, Tashigi, Ippon-matsu, Dragon y un pequeño cameo de cierto tipo de sombrero de copa que apenas pudimos ver. Además, este episodio es una búsqueda del tesoro en sí misma, hay easter eggs por todas partes casi desde el principio. Particularmente me gustaron mucho estas estatuas de Sengoku y Kong, dos figuras muy importantes en la marina, y de hecho luego hay un libro sobre historia de la marina escrito aparentemente por Kong. Como esos detalles hay muchísimos, y me encantará que me escribas en los comentarios cuáles fueron tus favoritos. Por ahora vamos al episodio 2, que nos muestra el comienzo de la aventura en la Gran Línea. Pero antes tenemos que pasar por el canal estrecho de la Reverse Mountain, un camino extremadamente complicado y la primera prueba para los que osan viajar hacia el cementerio de piratas. El live action hace un trabajo excelente en mostrar la peligrosidad de este trayecto. El viaje por la Reverse Mountain se ve muy difícil, una cuesta arriba marítima llena de rocas superficiales, restos de barcos que no lograron su cometido. La potente corriente ascendente y los obstáculos enfatizan, diría yo, que incluso más que en el material original, que subir la Reverse Mountain no es trivial. Es realmente toda una hazaña por parte de las tripulaciones que logran llegar al otro lado. Amo esta escena, pues además tiene un añadido especial. En el manga estuvieron a punto de impactarse contra la Red Line y Luffy logra salvar el día inflándose como globo. Acá no es igual, pero después de que el timón se rompe, Luffy estira los brazos para alinear el barco y poder acomodarlo en la dirección correcta. Una proeza sobrenatural que solo alguien como Luffy podría hacer, mostrando que él es el capitán y cómo su fuerza es determinante para el éxito de la tripulación. El descenso en sí es bien emocionante, pero mucho menos peligroso. El agua está limpia y da una sensación de que la Gran Línea le da la bienvenida a aquellos que pudieron pasar la primera prueba. Pero esta alegría no dura mucho, pues en la parte inferior les espera una ballena gigante, la Boon, que se come el barco, con todos los sombreros de paja incluidos excepto Luffy. Los eventos de este episodio son un tanto distintos que en el manga, pero creo que se hizo un excelente trabajo en capturar la esencia de esta parte de la historia. Crocus es otro personaje impecablemente realizado y su interacción con Luffy es genial. Tenemos esta trama en donde le explica que la Boon fue abandonado por unos piratas hace mucho tiempo, y cuando Luffy sugiere que debería entender que sus nakamas ya no volverán, Crocus le hace ver a Luffy que él tampoco está listo para afrontar esa realidad. El mayor miedo de Luffy es quedarse solo y este episodio es un presagio magnífico.
No solo nos da un desarrollo del personaje, sino que nos expone a una posibilidad que, como sabemos los fans de antes, es un punto muy importante en el futuro. Es gracias a que Luffy puede entender a la perfección los sentimientos de Laboon que puede conectar con él y hacer que al final permita que sus tripulantes puedan salir. La forma en la que Luffy y Laboon conectan es diferente, pero funciona muy bien, y de hecho creo que también que no diría yo que la versión del manga es la mejor. Luffy tiene esta habilidad de entender el corazón de las personas y animales por igual, y en el arco de Buggy había un momento significativo en el material original con cierto perrito llamado Shushu que no tuvo tiempo de adaptarse. Aquí creo que se toma la esencia de ese momento y se traslada a Laboon a través de cantar el Sake de Binks, que era la canción favorita de Laboon y una que Luffy conocía porque los piratas de Shanks la cantaban. Luffy le transmite sus sentimientos a la ballena y esta los acepta y los entiende. He escuchado que hay gente a la que le parece ridículo que Luffy baile y cante, pero déjenme decirles que así es Luffy. Es alegre, menso, energético, ridículo y caricaturesco. Aún a los fans del manga de décadas, esto no les termina de encajar, pero no se puede adaptar a Luffy sin esos rasgos. La escena de Luffy cantándole a Laboon, para mí, es quizá el mejor momento de Luffy en toda la temporada. Ya en mi review sin spoilers le dediqué un momento a hablar de la excelente interpretación de Vivi. En este episodio fue cuando se nos introdujo a su personaje y a Mr. Nine en un contexto un tanto distinto pero bastante similar a lo visto en el manga. En esta etapa en la que solo sabemos que son una pareja de asesinos, quedan perfectos. Su complicidad, coordinación y actitud sarcástica y misteriosa está bastante bien llevada para lo que esta sección de la historia requiere. Otro pequeño elemento que vale la pena mencionar es la trama de Garp y Smoker. En la temporada pasada tuvieron el cuidado de sembrar la idea de que Garp ya andaba investigando a cierta organización llamada Baroque Works, de manera que ahora cuando él le encomienda la tarea a Smoker al ver su determinación de ir a la Gran Línea, se siente muy natural y fluido. Eso es algo que me gusta mucho en general de la serie de Netflix y no dejaré de darle crédito. Saben muy bien darle una cohesión a las diferentes partes de One Piece para que funcionen en el formato de una serie de pocos capítulos por temporada. Así que aquí el que Garp, Koby y Helmeppo se despidan de la serie por un tiempo para darle paso a Smoker y Tashigi se siente lógico, y así podemos continuar apegándonos al manga sin que se descuide la propia continuidad que el live action estableció previamente. En pocas palabras, tomamos a veces caminos distintos, pero que llevan al mismo lugar de una forma razonable y nada forzada en general. No puedo pasar al episodio siguiente sin mencionar la aparición de los piratas Rumbar. Mientras en el manga estos aparecen solo desde la lejanía, aquí podemos ver más de cerca a los antiguos nakamas de Laboon y en especial a su capitán Calico Yorkie y su mano derecha Brook. Brook es un personaje muy querido por todos y verlo aquí mucho antes de su debut futuro fue todo un gusto. El actor refleja exactamente la jovialidad del músico y no puedo esperar a ver más sobre la historia de estos piratas más adelante. Vamos al episodio 3. Llegamos a Whiskey Peak, una sección de la historia cuyo propósito principal es sentar las bases para la aventura de los sombreros de paja en la Gran Línea. No por nada estamos en lo que se conoce como la saga de Arabasta. Desde que Luffy decide escoltar a Vivi hacia su país y afrontar la amenaza de Baroque Works, el destino final de esta parte de la aventura queda decidido. En cuanto a Whiskey Peak se refiere, no había, creo yo, retos demasiado grandes, pues los puntos importantes a cumplir eran retratar bien la isla, que los sombreros de paja la pasen bien, que Zoro se luzca enfrentando hordas de cazarrecompensas y que al final se den las condiciones para que Vivi suba al Merry. Todo esto fue bien realizado. Vemos a cada uno de los protagonistas disfrutar de las bondades de la isla a su manera. Comiendo, tomando, seduciendo, disfrutando la increíble habilidad con el sax de Igaram, que aquí quisiera tomarme solo un poco de tiempo para elogiar la banda sonora, porque hay tantas buenas canciones que reflejan cada uno de los escenarios de forma majestuosa. Probablemente la canción del bar de Whiskey Peak y el remix de We Are con el tema principal de live action, así como Pray to the Sun, el tema de Little Garden, estén en el top de canciones favoritas para mí, no solo de esta serie, sino de toda la franquicia. Igaram tiene una gran presencia y rápidamente se gana ese aprecio por parte del espectador. Es un claro ejemplo del humor visual de One Piece. Sale un tipo de la nada con una enorme peluca que al final resulta que tiene un montón de escopetas dentro porque, vamos, es un asesino, ¿por qué no? No solo eso, se aclara la garganta de la forma más divertida.
y vaya que tiene buena voz el tipo. Así que los fans del manga y anime, cuando nos empieza a caer bien Igaram, comenzamos a temer. En la historia original, al igual que en la serie, él se sacrifica para que Vivi pueda escapar. Pero la temporada 1 nos enseñó algo. Personajes que parecía que murieron y al final sobreviven por arte de magia, acá sí se mueren. Y parece que ese es el caso con Igaram. No es spoiler, pero en el manga él estaba vivo. Pero acá da la impresión de que realmente murió por la causa. Y la incertidumbre de su paradero es algo que nadie podría determinar por ahora. Esa incertidumbre y sensación de peligro es algo que todo fan de One Piece abandonó hace mucho. Y por tanto es refrescante que en esta adaptación, aun y cuando técnicamente ya sabemos qué sigue los fans del manga, realmente no sabemos enteramente los detalles. ¿Qué personajes podrían morir? ¿Qué cambios podrían presentarse que aunque lleven al mismo punto final representen giros interesantes e inesperados, quizá trágicos? Estas desviaciones del canon considero que se hacen con cuidado y respeto a la intención original de Oda y añaden una sensación de estar viendo algo nuevo, aunque sea conocido, que yo valoro mucho como alguien que vio y leyó Whiskey Peak hace ya alrededor de 16 años. Ahora, aquí debo presentar una queja que mencioné por encima en mi review sin spoilers, pero que ahora puedo analizar a detalle. Allá en Lockdown dije que no me había encantado que Alvida noqueara a Luffy con una técnica que no debería haberlo hecho. En esta ocasión tenemos otro momento, algo así. La llegada de Mr. Five y Miss Valentine se ve como una gran amenaza, dos tipos peligrosos de los que vale más que huyamos. Pero en el manga Luffy y Zoro los derrotan como si nada, de hecho los quitan del camino por una pelea interna entre ellos, como si fueran estorbos. Comprendo que Live Action quisiera omitir eso, en parte para que estos dos realmente se sientan amenazantes cuando lleguemos a Little Garden, pero el poner a Luffy escondido detrás de cajas con Nami, Vivi e Igaram, en vez de hacerles frente personalmente, en especial cuando Zoro ya se cargó a toda la isla, le da cierto aire de indefensión. Que debo aclarar no es que esta escena haga ver a Luffy débil en sí misma, es más bien el cúmulo de todos los momentos en esta temporada en los que Luffy o no se ve como una fuerza a reconocer, o necesita ayuda, o batalla de más para derrotar a sus oponentes, lo que le va restando poco a poco al sentimiento de que si Luffy está presente no hay nada que temer. Este elemento sí se hizo bien en la temporada 1, y espero que sea un error que quede en esta segunda entrega. En realidad, las escenas que realmente creo yo que atacan más este punto son la batalla final contra Mr. Tree y la de Guapol. Pero ya desde este punto podemos empezar a tener esa sensación de que el poder de Luffy no está siendo respetado del todo. El episodio termina con una escena inmejorable que continúa en el siguiente. El momento en el que Miss All Sunday aparece en el Going Merry. La vicepresidenta de Baroque Works llega para ofrecerles una alternativa, un camino para facilitar su aventura. ¿Por qué lo hace? ¿Quién sabe? Ella es misteriosa y sus acciones no siempre parecen favorecer a su organización. Desde los avances de la temporada ya se había notado que Lera Aboba nació para ser Robin, pero es que con cada escena esto queda más y más de manifiesto. Agradezco que se decidiera darle más momentos fuera de los canónicos del manga porque a esta actriz hay que aprovecharla. Se ve siempre imponente, segura de sí misma y dominante de la situación. Y ahora pasamos de lleno a la aventura en Little Garden, el episodio 4, que no sé si considerar mi favorito de la temporada o mi segundo favorito, pero es de los buenos. Y de paso también hablaré del 5 porque están muy conectados. Este arco me sorprendió mucho y cuando vi la temporada 1, yo me preguntaba, ¿cómo irán a hacer esta parte de la historia? Porque tenemos gigantes, dinosaurios, un tipo con poderes de cera. Sentía que algo tendría que omitirse para poder adaptar la historia y ajustarse al presupuesto. Y no tan solo no se sacrificó básicamente nada, sino que se añadieron cosas. Tenemos los dinosaurios, tenemos a Dory y Broggy perfectamente realizados, y a Mr. Tree, y un montón de momentos de desarrollo de personaje y de interacción entre los protagonistas. Me gustó mucho una escena que no sucede en el manga, en donde, sobre un brachiosaurio, Luffy y Vivi van conversando sobre cómo es la vida en Arabasta. Vivi nos platica con emoción y añoranza de su hogar, mostrando una faceta alegre que hasta ahora no habíamos visto. Pero el plato fuerte en esta ocasión es Usopp. Se dio un tiempo especial para hacerlo brillar y quedó perfecto. Él tiene mucho miedo de esta isla, pero no solo en un sentido cómico. Realmente lo vemos tímido,
apenado en parte por no ser el hombre que él desea ser, pero sin el valor para al menos intentar disimularlo. Regresa al Merry y es cuando Broggy se aparece y se lo lleva junto con Nami a su cueva. Y aquí Usopp tiene que sacar valor para distraer a Broggy mientras Nami busca cómo escapar porque creen que se los quiere comer. Al darse cuenta de su error, realmente comienza una amistad y Broggy le cuenta a Usopp cómo son las cosas en Elbaf. El live action se dio a la tarea de revelar algunos detalles que en la historia original conocimos hasta bastante después. Y vaya que un detalle en especial es spoiler para quienes solo ven el anime, pero no el manga. A veces me da la impresión de que a nadie en este mundo le importa spoilear a los que son fans exclusivos del anime. Pasa en películas, pasa en los openings del mismo anime y ahora en el live action también. Porque Broggy habla de que Elbaf es un país con montañas y un enorme árbol al centro. Y eso lo sabemos los que leemos el manga, pero en el anime todavía no aparece. Hay una escena en la que sí se deja entrever. Y sí se genera la sospecha de que lo que tenemos ahí es un árbol gigante, pero realmente no se confirma sino hasta después. Así que bueno, así son las cosas. En general, toda esta sección de Little Garden tiene muchos guiños al tema de Elbaf, que tal cual no se tocan explícitamente sino hasta cerca de 1000 capítulos después en el manga. Jamás esperé que se mencionara al dios del sol Nika de nombre, por ejemplo. Hay un cambio en la pelea de Dorry y Broggy, en donde en vez de que sea Dorry al que le explota el licor en el estómago es a Broggy. Esto se hizo con un objetivo en específico y la verdad creo que quedó muy bien. Esto es, que Broggy cuando despierta revele que no estaba muerto y le diga a Usopp lo que realmente representa el honor de un guerrero. Cuando él expresa su miedo y pregunta ¿y qué tal si fallo y muero? Broggy le contesta entonces habrás muerto con honor, tratando de salvar a tus amigos. Una frase muy poderosa que deja el tema del honor en el combate no como una simple tradición de un pueblo bárbaro, sino como algo realmente noble y admirable. Intentar, aunque al final no se tenga éxito, pero intentar de todas maneras. El desarrollo que tuvo Usopp en este arco es de un gran nivel, aunado a la actuación de Jacob Romero Gibson, quien de nuevo no tiene una escena en la que no actúe a Usopp de forma impecable. Los villanos centrales son Mr. Tree y Miss Golden Week y la serie tomó una aproximación sutilmente distinta a sus personajes. Aunque bueno, no diría yo que del todo distinta, a veces olvidamos en el manga que los Baroque Works son asesinos, y en medio de su diseño y excentricidades, podríamos omitir esto, y verlos más bien como personajes cómicos. Pero acá lo dejan bien en claro, esta pareja de agentes son en toda regla unos locos, y va muy bien con su rol en la historia. Porque vamos, un tipo que hace arte con humanos inmovilizados con cera no es nada menos que un psicópata. El live action le da esta connotación a Mr. Tree sin quitarle la parte cómica tanto en personalidad como en apariencia. Con Miss Golden Week va incluso más allá, volviéndola una sádica, mucho más oscura que su contraparte despreocupada del manga. Esto quizá no será del gusto de todos, pero para mí funciona. Y aunque no lo hiciera, no creo que demerite el curso general del arco de Little Garden. Lo que sí diría yo que le resta es el tema de Luffy, en concreto su batalla con Mr. Tree. Esta es muy diferente que la del manga, pero en esencia él batalla mucho más y siempre parece en desventaja, cosa que no sucede en el material original, y de nuevo nos lleva a una situación particular, crear tensión en donde realmente no debería buscarse hacerlo. No siempre las batallas deben de tomarse desde un enfoque en el que los protagonistas van perdiendo, porque en One Piece precisamente el que Luffy siempre parezca sobrado hace que después cuando se topa con rivales realmente poderosos se sienta esta dificultad, le da imponencia a esos antagonistas que ahora sí ponen a Luffy genuinamente de rodillas. Mr. Tree no es uno de esos, y no creo que le beneficiara a la historia que lo fuera. Como dije en mi review sin spoilers, el error de darle a Luffy más problemas de la cuenta y ponerlo a casi perder frecuentemente es algo de lo que es culpable el relleno del anime, y eso a casi nadie le gusta y es bastante indefendible. De todas las secuencias de acción de Little Garden considero la de Luffy la más deslucida cuando debería de ser todo lo contrario. Pero ahora pasemos al arco de Drum. A esta sección se le dedican 3 episodios completos y constituye el final de temporada. Antes de ver la serie yo me preguntaba si realmente este arco podría sostener un final de temporada, porque lo cierto es que no es del todo climático.
Guapol no es ni de cerca uno de los villanos más atractivos, amenazantes o entrañables de One Piece, y de hecho el arco de Drum se siente como un paréntesis dentro de la saga de Arabasta, así que dejarlo como cierre, bueno, no estaba seguro de si funcionaría o no. ¿Y funcionó? Bueno, creo que no del todo, pero hay algo que se hizo pero tan bien que aún y cuando sigo creyendo que Guapol no sirve como villano final de temporada, uno no puede evitar terminar de ver el live action, voltear hacia atrás y sentirse feliz y en paz por todo el trabajo hecho hasta el momento y la aventura que acabamos de ver. Para empezar, de nuevo tenemos una de esas escenas que le dan cohesión a la historia y que no afectan a la continuidad, pero ayudan a unificar la trama de la serie, pues mientras en el manga nada tiene que ver la aventura de Drum con la trama de los Baroque Works, acá se revela que Guapol los está financiando. Es un cambio mínimo, pero que integra mejor esta parte de la historia con el resto. Así, aunque el villano final no es de Baroque Works, al menos está vinculado de alguna manera. En el episodio 6 tenemos una escena con Smoker y Tashigi. En el manga simplemente vemos que ellos capturaron a un agente, Mr. Eleven, y acá esto se desarrolla más. Incluso vemos a su acompañante, Miss Thursday, que en el manga solamente es mencionada muy brevemente pero nunca aparece. La base de la marina en donde el enfrentamiento se lleva a cabo es un tanto extraña. Para quien no sea fan de One Piece, no habrá nada raro que notar, más que lo perturbador que es ver a los pobres Denden Mushis destruidos. Pero un fan de antes notará que este sitio no coordina con la estética de One Piece. Su exterior se ve muy mundano y el interior muy futurista. No daña para nada, pero es raro porque en toda la serie siempre se mantiene muy bien la estética, menos aquí y con ciertos personajes del final de la temporada. Una escena bastante bien lograda es la del Consejo de Reyes, el Reverie, que sucedió cuando Vivi era una niña. Hay uno cada 4 años y aquí el foco central era ver la imprudencia de Guapol y cómo Vivi evitó un conflicto entre Drum y Arabasta, mostrando su madurez aún a temprana edad. Los fans del manga y anime notaremos un montón de personajes que conocimos hasta un Reverie más en el futuro, y además la mesa cambió para coincidir con la que se usa en ese Reverie y no la mesa rectangular que vemos en esta parte del manga, lo cual le da una continuidad bastante bien recibida. El final del episodio 6 es nuestro primer vistazo a Chopper, y aunque me pareció bien cuando se reveló su apariencia en un avance previo, creo que desde ese entonces siguieron afinando detalles porque el Chopper final se ve bastante mejor, más tierno, pero no tierno nivel peluche como su apariencia actual del anime, que no me gusta. Más bien se encontró ese equilibrio justo en que sea tierno pero siga viéndose como un animal. Que Chopper genere ternura pero a la vez se sienta como un ser vivo de verdad. Era muy necesario para mostrar su flashback. Así que la decisión de afinar detalles hasta llegar a un resultado perfecto me parece extremadamente correcta, porque eso nos lleva al 7º episodio, uno de los mejores de toda la serie en general, si no es que el mejor. El flashback de Chopper era el reto principal a vencer en esta segunda temporada. No por nada la apariencia de Chopper fue el foco central de todos los fans durante el proceso de desarrollo y uno de los principales puntos de conversación y de marketing de la temporada. Chopper debía salir bien, pero no solo eso, debía actuar bien. E igual de importante, el Dr. Hiruluk debía salir bien. Los flashbacks de los Sombrero de Paja tienen mucho drama, y para que este en particular funcionara, iba a necesitar más que los otros. Los flashbacks de la primera temporada estuvieron bien realizados, pero siempre sentí que les faltaba algo. Como que no terminaban de entregar los sentimientos del material original con toda la intensidad que debían. Pero con el episodio 7 fue otra cosa. Chopper era la mitad de la fórmula y Hiruluk era la otra mitad y sorprendió increíblemente. Cuando el doctor encuentra a Chopper herido en la nieve decide llevarlo a su casa para curarlo, pero ante el miedo que Chopper tenía hacia los humanos él se desviste completamente para mostrarle que no tiene armas que lo puedan lastimar. Hiruluk se ve sincero y con un afán genuino de curar a quien lo necesite, aunque sus habilidades médicas sean cuestionables. Chopper se ve temeroso, con la reacción que tendría un ser que ha pasado carencias y abusos. Recuerda a la reacción que tendría un animal de la calle a quien quieres ayudar y tiene demasiado miedo, pero está tan cansado que cede al final. Eso a mí me llegó y solo porque me hago el fuerte no me hizo llorar abiertamente, pero una que otra lágrima apareció por ahí y un nudo en la garganta que no
se fue en todo el capítulo. Y entre más pasaba el flashback, más ocasiones hubo de esas. Y por eso era tan importante la apariencia de Chopper, para darle esa vibra de un animal que ha sufrido y que cuando encontró al fin un hogar, le fue eventualmente arrebatado. Y por eso era importante Hiluluk, porque él tenía que ser ese hogar. Su actitud es paternal, amorosa, dedicada. La amistad que se va formando entre ambos es natural, aun y cuando uno de los personajes está hecho por computadora. Junto a la música y el escenario que le da una aura un tanto navideña y melancólica, tenemos los ingredientes completos para podernos adentrar en una de las historias de amistad más emotivas de toda la obra. Una que es recordada por los fans de One Piece y que personalmente está en mi top personal de flashbacks. Creo que esa historia es tan buena que incluso funciona por sí misma como un cuento individual. Es por eso que creo que aún y para quien no le guste live action, para quienes encuentren que ese formato no es lo suyo o no les gusten los cambios en la trama o la actuación de algunos personajes, cuando menos recomendaría que vean el episodio 7 de la segunda temporada. Es una obra maestra que podríamos haber pensado que era imposible, pero no solo fue posible, fue increíble. Si tuviera que ponerle un pero, solamente sería el momento de la muerte de Hiluluk, pero no toda la escena, solo un punto en particular. En el manga, Hiluluk no explota con bombas, sino que se toma una bebida explosiva. Enfrente de Wapol y sus guerreros, él se sienta, brinda y piensa para sí mismo: tu medicina no me matará, Chopper. Esto nos revela que la razón de que él se hiciera explotar fue precisamente para evitar, simbólicamente, que fuera su hijo quien le hiciera el daño letal. En mi opinión, hacerlo igual al manga le habría dado todavía más potencia a la escena, pero bueno, no me quejo porque realmente estuvo muy bien realizada y creo que, si bien no quedó igual, el sentimiento sigue ahí. Y bueno, llegamos al final, al episodio 8, el final de toda la temporada. Viniendo de la obra maestra que es el anterior, tenemos el que yo considero el episodio más deslucido de la temporada. No es malo en sí, pero diría yo que es del que tengo más quejas. Por un lado está lo que decía antes: el final de Drum no es como tal un final de temporada para una serie. Y esto se nota. Wapol es un villano de transición. No es como Arlong, es más como un Mr. Tree. Entonces, para que la batalla final se sintiera más intensa, hubo algunos cambios, pero no precisamente para bien. Los soldados de Wapol son ese otro elemento que no encaja en One Piece. Su estética es muy rara, ajena completamente a este mundo. Y otra vez, esta observación es algo que un fan del manga y del anime podrá hacer. No sé si quien solamente ve live action sienta que estos diseños están discordantes con el resto de la obra, pero bueno, lo están. Creo que pudieron haber mejores alternativas al diseño que estos personajes que parecen sacados de alguna película de horror corporal de los años 90. Valoro la intención de extender la batalla fuera del castillo para que Zoro y Usopp hicieran algo, de eso no me quejo, pero sí creo que esos diseños deberían haberse hecho mejor. Mi propuesta hubiera sido utilizar los diseños de los juguetes que Wapol crea en su mini historia de portada. Sin entrar en spoilers, Wapol eventualmente se pone a hacer juguetes con su habilidad de fruta. Haber hecho que los soldados tuvieran esos diseños de juguetes habría sido un guiño divertido, con mucha más coherencia con el mundo de Oda. Creo que los efectos prácticos para lograr eso eran incluso más sencillos que lo que vimos en el producto final. Antes de pasar a otro detalle que no fue de mi agrado, me gustaría enfatizar en una escena añadida que sí me gustó mucho, que es en donde Sanji le cuenta a Nami cómo empezó a cocinar, haciendo platillos de mal sabor para su madre enferma. Él poco a poco fue mejorando, pero la enfermedad de su madre fue empeorando hasta que la perdió. En el manga, Sanji nunca ha hablado de su madre, pero acá se nos dice que él, cada comida, la piensa como si la hiciera para ella, y me parece una inclusión genial. No solo por la referencia a su pasado que le da profundidad y misterio al personaje, sino por ver una faceta de Sanji y su motivación para cocinar, que queda perfecta y es otro de los momentos de unión entre los sombreros de paja que esta temporada hizo muy bien. El único personaje que no terminó de convencerme en esta temporada es Kureha. Mientras todos hicieron un papel que considero que refleja la esencia completamente de sus personajes, Kureha me pareció que, si bien visualmente tenía el parecido, a la hora de realizar las escenas quedaron flojas, tanto cuando regaña a Chopper por haberle dado el hongo venenoso a Hiluluk, como cuando se despide de él. Además de el cambio en el que la ponen queriendo huir de Wapol en vez de quedarse en el castillo y reclamarlo como su hogar.
Kureha es poderosa, valiente y siempre está sonriendo. Es una mezcla entre locura, juventud y maternidad. Si para Chopper Hiluluk era su padre, Kureha era su tía excéntrica pero amorosa. Y eso realmente no se nota en lo absoluto. Al menos a mí no me reflejó nada de eso. Ni la parte maternal, ni la locura. Para haber interpretado un personaje tan excéntrico y lleno de emociones, la actuación fue demasiado plana, al punto que no se siente en realidad que Chopper y ella tengan un vínculo, más allá del de un maestro y su alumno, pero bastante despersonalizado. La batalla de Luffy contra Wapol tampoco me convenció del todo, aunque me gustó mucho la aproximación de darle a Wapol la habilidad de crear todo tipo de armas peligrosas, y también creo que se realizó bien el momento en el que Luffy protege la bandera de Hiluluk. El que tuviera que recibir siempre ayuda para vencer a Wapol le resta demasiado a su personaje, como el protector de la tripulación. Ya hablé de eso antes, así que no tengo que explicarme más, pero basta con decir que necesitan respetar más a Luffy en sus batallas finales. Lo que sí me gustó del golpe final a Wapol es que hay cierto chiste icónico, exclusivo de live action, que se ha ido consolidando. Y ese es que Luffy arroje a los villanos por la ventana o algo similar. En la primera temporada, a Álvida la arroja del barco. Baggy sale volando de su carpa. A Kuro tal cual lo tira por una ventana. Es gracioso y ridículo en el buen sentido, algo así como sacar la basura y no preocuparse por qué pasa después. Una falta de respeto de buena manera para algunos villanos especialmente nefastos. Creo que funciona con ciertas batallas, no con las batallas por ejemplo contra Arlong, pero con algunas sí, y me parece un toque chistoso que emula cuando Luffy manda a volar a sus enemigos en el manga, pero le da una identidad especial al live action, algo único para ese formato. No a todos les va a gustar, pero personalmente a mí sí. Espero ver más villanos siendo tirados por la ventana en el futuro. Aún con sus errores, le reconozco a la serie que en su gran mayoría sabe qué momentos debe hacer bien, y al despedirnos de Drum tenemos la culminación de la investigación del Dr. Hiluluk, la reacción que buscaba para teñir la nieve de forma que asemeje un árbol de cerezo. Al ver esto, Chopper no puede evitar llorar y entonces Zoro lo sube a su hombro. Una escena muy emotiva y que le da un buen cierre a su pasado y le da la bienvenida a su nuevo hogar. Le reconozco a la serie que aunque la batalla con Wapol no fue muy climática, que digamos, supieron darle un cierre digno a la temporada al mostrarnos primero la unión de Chopper a la banda, pero luego una escena final en donde se deja abierta la trama y se revela al fin el villano detrás de todo, el Shichibukai Crocodile. Otro personaje perfectamente realizado con toda la vibra no solo de su contraparte del manga, sino también del anime. Y lo digo porque su risa es un rasgo muy característico de él en la versión animada, pero en el manga no es igual. Y se decidió respetar la versión del anime, cosa que valoro muchísimo. Crocodile es mi antagonista favorito en el canon y me encantó su aparición, su actitud, que aunados a la canción final, una variación de la icónica Sinfonía del Nuevo Mundo que se usa muchas veces en momentos dramáticos del anime, nos quedamos con la emoción por el destinado enfrentamiento en el país de arena, Arabasta. La segunda temporada añade 8 episodios a una adaptación live action de One Piece que de principio a fin es sólida, entretenida, memorable, respetuosa con el material original y una experiencia refrescante tanto para fans de One Piece del pasado como para los espectadores nuevos que apenas están entrando a este mundo. No solo cumple con el estándar impuesto anteriormente, sino que mejora en muchos sentidos y hace un gran trabajo en general con la historia que tenía para contar. Me quedo feliz con el producto final y expectante para ver qué nos ofrecerán cuando lleguemos al arco que yo considero que es el primer gran arco épico de One Piece, en donde realmente se lleva la acción, la emoción, las batallas y la adrenalina a otro nivel. Mientras todo lo previo se enfocó más bien en el drama y desarrollo de los protagonistas, ahora sí nos acercamos al primer gran reto que deben enfrentar como tripulación. Espero que te haya gustado este video y si fue así agradeceré mucho tu like. Me encantará escuchar tus opiniones en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Chofócrates, Hana Hananomi, Emi, Leaxcu, Sinques Hermoso, Mane, Skype el mejor arco del mundo, Facundo Elizondo, Zafudel, Stevens, Luis Arnott, Gonzalo Cazorla, Lucas Arriola, Luffy Dimonki, tú, Gabriel Agustín Riquelme, Akiver el Metalero, Towi G, Ariel Noriega, El Chibi, Memo Licea, David Nafa García, Maximiliano Malora Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Nomi, Matías Banuera, A. Martín Cabral, David, Gastón Santiago Parada y Santiago Grimaux, así como a todos los comandantes Zinc, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Federico Juárez, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Josef de Yolide, Kaiserex, Waldos, David Dionisio, Oscor 25, Jarayuco 1, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Sari Aguilar, Gonzil, Félix Al, Bacabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Ángel Salazar, Yart, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Fabián Coelho, L. Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abraham ASL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Furia de Roja, El J, Andrew Haza, Juan, Adro, Jack Gamer, X, Vicuda Moreno, José Román, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Fantasm, Saúl Iscali Landeros, Saturno Play, Daniel, Eileen SG, Daniel Martínez, Coro, DMI, Trapito Sensual, Juan Cruz Curto y Kevin Dinarte, así como a todos los piratas Zinc. Si quieres unirte a los miembros en cualquiera de sus niveles, puedes hacerlo en el botón de unirse o en el enlace que está en la descripción. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.